Bienvenidos, mortales. Han cruzado al umbral del monarca del terror. Prepárense para descender una vez más al abismo de lo desconocido. Sin más preámbulos, los dejo con los relatos. Tengo una historia. Ser un preparacionista. Dado que constantemente actúo como un guerrero de teclado, y ya es temporada de esto se va al carajo, me largo a los Apalaches. Llevo un equipo para 4 días y un M1 Garand con 384 balas tipo FMJ. Suficiente charla táctica. Aquí es donde se pondrá lo real. Voy de excursión, parándome cada 200 metros, para revisar la brújula. Noto unos arañazos en los árboles, parecen ser de hace como una semana. Supongo que fue un oso marcando territorio. Me pongo algo nervioso, pero sigo caminando. Como a 365 metros cuesta abajo, escucho agua.avi. De camino a traer un poco de agua, ¿adivina qué me trajo el olor de la brisa a mi nariz? Una maldita calavera. Es una cierva blanca, pudriéndose flojamente sobre un tocón. Tenía los mismos arañazos que vi antes, pero parecen ser más recientes, como por unos días. Hoy no, cabrón, subo la colina otra vez y empiezo a seguir la carretera, un poco más cerca de lo que me gustaría. Armo una combinación de una lona y una tienda de acampar. Hora de dormir. Duermo como una piedra, sin un solo ruido. Me despierto con el amanecer, sin pájaros. Empaco y sigo mi camino. Me como una ración de comida casera a las 9:21, y noto que los pájaros están largándose al otro lado de la carretera. Cargo el rifle. Después de enterrar la ración y cerrar como pude el compartimento inferior de la mochila, me alejo más de la carretera. Algunos autos, solo camiones grandes. Mi nariz entra en modo alerta. Olfateo, olfateo. Sí, otro animal muerto. Mis oídos captan un crujido. Apunto con el rifle al hombro, modo táctico on. Empiezo a buscar la fuente del sonido, viene de la misma dirección de donde huyeron las aves. Agarro una piedra y se la lanzo a un árbol. Todo se queda en silencio, amigo. No estoy listo para pelear con un oso, y me preocupa que el rifle no sea suficiente, así que subo a un retoño de árbol. Literalmente subo a un árbol, modo note definitivo. Miro hacia abajo, entre el follaje, solo veo hojas. Luego veo una masa grande y cubierta de musgo, encorvada en 4 patas, acercándose al retoño de árbol. Contengo la respiración, no quiero que me oiga. Observo mientras la masa musgosa se aburre y empieza de golpear suavemente los robles cercanos. Finalmente llega al mío, el sudor es intenso. Toc, toc, hijo de puta. Los golpes se intensifican, y mi equipo no está bien ajustado. Por culpa del desayuno. Sé lo que estás pensando. Lo típico, algo se le cae, lo nota y una caminata del infierno. La masa musgosa sigue golpeando el árbol con tanta fuerza que puedo sentir cómo se mueve. No es buena señal. Bro musgoso, termina de golpear y se va hacia un árbol cercano. Es un roble grueso, con ramas bajas y hojas nuevas frondosas. La masa musgosa empieza a darle golpecitos. Le está dando al árbol. Dale duro, bro musgoso. Bro musgoso, mantiene ese golpeteo suave, constante. Luego parpadeo. ¿Y dónde estaba bro musgoso? Ahora se encuentra una cierva muerta. No estoy para tonterías estilo de un judío místico, así que me quedo en el árbol hasta el día siguiente. Improviso una hamaca ahí mismo. Finalmente acepto que el bro musgoso se ha ido. Empiezo a bajar. Son las 11:08 am. Mano por mano, pie a pie. Son las 11:13 am. Asumo que mi reloj está roto. Hora de abortar la misión. Finalmente llego abajo a las 11:16 am. Miro el árbol donde estaba, y hay un gran arañazo fresco. Mierda. Hay algo raro, el árbol ya ha empezado a cicatrizar la corteza. Al carajo el tiempo. Reviso el reloj. 11:20 am. Me dirijo a la carretera. Planeo llegar a un marcador de milla y llamar a un no musgoso para que venga a recogerme. Como sigo cargando un rifle completo, no puedo estar muy cerca de la autopista con eso a la vista. Malditos liberales. Llego a la carretera. Son las 12:02. Asumo que el reloj es retrasado. Saco el celular. Son las 12:05. Asumo que el celular también es retrasado. Llamo a mi bro, está a 20 minutos de distancia. Miro el reloj constantemente, aunque no he comido desde anoche, no voy a abrir la última ración. Veo el auto de mi bro acercarse. Cargo mi mochila en el asiento trasero y el M1 Garand en el suelo. Reclamo el asiento del copiloto, hacemos algunas bromas y nos vamos al carajo. Lo último que vi de ese bosque fue a las aves huyendo desde los árboles, justo detrás del marcador de milla donde estuve esperando.
Año 2012. Estaba en la universidad. La universidad quedaba lejos, así que tuve que rentar cuarto con otro tipo. Este sujeto estaba metidísimo en cosas de barra X. Sus padres cristianos lo mandaron a la universidad, solo para quitárselo de encima porque no les gustaba cómo manejaba la religión. Un cabrón bastante autista. Yo también soy autista, así que nos llevábamos más o menos bien. Vamos a llamarlo Alex. Alex hablaba todo el tiempo de sueños lúcidos. Me mostraba sus novelas visuales completas de sus sueños, incluso dibujos hechos por él. La mayoría de sus sueños parecían sacados de un RPG. Jugaba RPG, así que nada raro hasta ahí. Lo más inusual era que recordaba sus sueños con demasiado detalle. Una mañana de verano, Alex seguía dormido, pero se veía con dolor, como si estuviera sufriendo. Intento despertarlo, no reacciona. Le pegó con uno de sus cuadernos de dibujo, susurrando: "El poder de los dioses te obliga". No responde, pero su cara se retuerce de agonía. Bueno, ok. .png. Lo dejo ahí y me voy a clase. En uno de los descansos, durante las clases, encuentro a Alex en un balcón dibujando algo raro. Era un tipo siendo encerrado en una habitación. Alex parecía de buen humor, para alguien que había dormido tan mal. Le pregunto qué había pasado esa mañana. Me responde: Creo que hice un amigo. ¿Qué? Le pregunto qué quiere decir con eso. Creo que tuve un visitante en mi sueño y me siguió al despertar. ¿Cómo que te siguió? ¿A dónde? Aquí. Está con nosotros, ahora mismo. Miro a mi alrededor. No veo nada. Le pido que me cuente qué pasó en el sueño. Me estaban encerrando entre paredes, como el tipo en este boceto. Alex toca su cuaderno de dibujo. Y justo cuando las paredes se detuvieron, sentí que me presionaban los hombros hacia abajo. Ya no me estaban encerrando con nada. Entonces escuché una voz que me dijo que debía haberme metido en una mejor situación. Y luego se rió. Creo que desperté después de que se rió. Sentí que algo me golpeó, pero no podía abrir los ojos ni moverme. Después sentí que me agarraron de los hombros hacia atrás, y de pronto pude ver y moverme otra vez. Alex entonces empieza a describir que estuvo caminando en una versión onírica de nuestro cuarto, y dice que vio a quien pertenecía esa voz. Aparentemente, el tipo era un calvo raro, con colmillos y orejas puntiagudas. Según Alex, el calvo le dijo que mientras lograra mantener el control de su entorno, no volvería a tener un sueño como ese. Después de eso, Alex dijo que no le había pasado nada malo. Pero seguía escuchando la voz del calvo incluso despierto. En ese punto empecé a arrepentirme de haberlo golpeado con su cuaderno de dibujo. Las clases siguieron, así que traté de sacar el tema de Alex de mi mente para concentrarme en los estudios. Los días siguientes fueron bastante normales. Yo seguía bromeando con Alex, diciéndole que todavía hablaba con el calvo. No me di cuenta de que para él, de verdad estaba hablando con él. Empecé a preguntarme si no sería un demonio o algo así. Un día, estaba con la laptop, haciendo tarea y conversando con Alex. Él me dice que el calvo lo mantenía en línea mandándole recordatorios. Y le pregunto lo siguiente: ¿y qué, el calvo te recuerda que eres un maricón por hablar tanto de él? De repente, la laptop se congela por completo. Alex me dice, muy serio, que al calvo no le gustó lo que dije de él. Se queda callado y se va a su cuarto, sin decir más. Yo me quedo viendo la pantalla de la laptop congelada. Con la tarea sin guardar. Maldigo al calvo por hacerme perder medio día de trabajo. Después de ese incidente, empiezo a revisar las cosas de Alex. Encuentro un montón de cerillos y velas. Luego veo un símbolo raro, un sigilo, dibujado en una hoja de papel. Momentos después, encuentro varios símbolos más pequeños escondidos detrás de los muebles y entre sus cosas. Sigo revisando sus cuadernos de dibujos. En varias páginas aparece esa sonrisa estúpida del calvo con colmillos, dibujada una y otra vez. En una de esas páginas, Alex escribió que se sentía menos deprimido porque hablaba con el calvo todo el tiempo. Me doy cuenta de que en la última semana ha hablado mucho menos conmigo. Me sentí estúpido por sentirme amenazado, porque un calvo imaginario estaba robándome la atención de mi amigo. Empecé a darme cuenta de que Alex, quizás estaba más mal de lo que parecía.
Así que ideé un plan para distraerlo del calvo. Leí en internet que un cambio en la dieta podría ayudar con síntomas esquizofrénicos, así que hice lo posible por cambiar nuestros snacks y ofrecérselos a Alex. Eventualmente, empecé a cocinar yo mismo para que dejara de comer porquerías que solo lo empeoraban. Durante ese tiempo, dejó de hablarme sobre el calvo, y me sentí triunfante. No me di cuenta de que Alex ya se había dado cuenta de mi movida. Pero malinterpretó mis intenciones. Un día me dice: Oye, Anon, sé que lo estás tratando de ocultar, pero yo no soy así. Me le quedo viendo y le pregunto qué carajos quiso decir. El calvo me dijo. Él sabe que eres gay. Y quiere que yo te acepte tal y como eres. La puta madre. Trato de explicarle, con la mayor calma posible, que solo estoy cocinando y comprando cosas saludables para que deje de actuar tan jodidamente autista. Esa misma noche, mientras dormía, encontré su cuaderno de dibujo. Rasgué una de las hojas donde tenía dibujado al calvo y la rompí en pedazos. En esa misma hora, se va la luz. Tuvimos un apagón que duró 16 horas. Hablé mucho menos con Alex durante los meses siguientes. Eventualmente, dejó de aceptar la comida que le preparaba. Intenté echarle un vistazo a su diario de sueños cuando no me veía. Cada vez más menciones del calvo. La mayoría eran pesadillas escritas sobre él. Busqué los sigilos y noté que los movía de lugar por todo el cuarto, periódicamente. Velas derretidas y cerillos quemados empezaron a aparecer en la basura. Nada bueno. Traté de hablar con él cuando regresó de clase. Hey, Alex. Hace tiempo que no hablamos. Se veía aún más cansado que de costumbre. Había perdido peso de tanto comprar y comer porquerías. El muy imbécil comía 2 paquetes de Oreos y le llamaba almuerzo. No desayunaba y cenaba una bolsa de papas. Era un jodido palo ya. Me echó una mirada, y por un segundo parecía que iba a ignorarme. Pero entonces lo escuché susurrar. Esto apesta. Me lancé al ataque. Es por el calvo, ¿cierto? Sí, ese tipo no me deja dormir. Le pregunté por qué. Está en todos mis sueños. Incluso en los que yo mismo intento construir. Trato de mantenerlo fuera, pero me encuentra. Me está matando cada vez, Anon. Creo que de verdad me está matando. Le pregunté qué fue lo que hizo que el calvo se quedara tanto tiempo. No creía ni por un segundo que fuera un demonio real, pero quería darle un poco de paz mental a Alex. Entonces me dice: Le ofrecí mi cabello y mi sangre. ¿Qué? Alex me contó que le dijo al calvo que no creía que fuera real, y entonces el calvo le pidió algo, de sustancia, para demostrarlo. Y como el imbécil que era, le dio algo que pertenecía a su cuerpo. Alex siguió explicando que la razón por la cual el calvo estaba causando tanto caos era porque creía que Alex le pertenecía. Me quedé sin palabras. Le pregunté si podía ayudarlo. Me dijo que no sabía qué podía hacer yo para ayudarlo. Empecé a pensar en un plan que no solo involucrara comida. Tenía que hacer que Alex creyera que ya no escuchaba ni veía al calvo. Al día siguiente no teníamos clases, ni Alex ni yo. Me desperté más temprano que él, que seguía durmiendo como un maldito perezoso. Busqué en Google algún tipo de ritual que pudiera hacerle creer a Alex que el calvo ya se había ido. Recordé que soy un estudiante universitario más quebrado que la economía, así que lo único que podía hacer era lo más básico de lo básico de los rituales. Me decidí por un tazón con agua y un poco de romero. Tomé algunas de las velas de Alex y las encendí. Puse el tazón en la mesa, cerca de su lado del cuarto. Alex se despierta, va al baño como siempre, y cuando sale ve un tazón raro con romero. ¿Qué carajos estás haciendo, Anon? Le dije directamente. No voy a dejar que un demonio maricón me quite a mi amigo. Alex, necesito que te mantengas calmado. También tienes que contener la respiración, para que pueda agarrar desprevenido al demonio. No sé si esto va a funcionar, pero necesito que cooperes al 100%. Ok. Se queda parado en la puerta. Alex, tienes que acercarte más a la mesa. ¿Por qué? Solo hazlo. Se acerca lentamente y vuelve a quedarse quieto. Alex es un maricón comparado conmigo, así que me fue fácil ejecutar la siguiente parte del plan. Le metí la cara de un solo empujón al tazón con agua. El primer instinto de Alex fue forcejear para liberarse de mi mano, dejando agua por toda la mesa. Grité, ¡no!
y le agarré la cabeza de nuevo, esta vez metiéndole la cara más profundo en el tazón que la primera vez. Esta vez dejó de forcejear y comenzó a gemir. Tomé eso como una señal de cooperación. Esto es por tu bien, Alex. Si el demonio cree que podrías morir, quizás se vaya. Mantuve su cara en el agua unos 5 segundos más. Alex, si no aguantas más, solo dame una señal. No respires en el agua. 10 segundos después, Alex toca mi brazo con la mano como señal. Lo solté y vi cómo exhalaba y tosía agua. De repente me di cuenta de que esto se ve como intento de asesinato. Mierda, me voy a ir a la cárcel. Miro su cara. Bro, estoy bien, no te preocupes. Le pregunto si todavía oye al calvo. Bueno, todavía no. Eso. Pero necesitamos ver si vuelve a aparecer en mis sueños. Estuvo ahí anoche. Mierda. Pasaron unos minutos mientras limpiaba la mesa con las velas y el tazón. Mientras recogía todo, le pregunté. Alex, ¿no estás enojado? Negó con la cabeza y miró dentro del tazón. Tenemos que deshacernos de todo esto. Quiero decir, si el calvo se da cuenta de que sigo vivo, no sé, solo espero que esto funcione. Esperamos un rato más a que las velas se consumieran. Enterramos el cuenco y las velas en un parque. Noté que Alex tenía pedacitos de romero en el cabello. Preferí no decirle nada, por si acaso pensaba que era una señal espiritual o algo así. Aparentemente el romero sirve para ahuyentar espíritus, así que yo esperaba que eso bastara para que él creyera que estaba a salvo. Esa misma noche, Alex me dice que se ha sentido mejor todo el día. Le dije que eso era genial y que si alguna vez necesitaba ayuda otra vez, yo iba a estar ahí. Apagamos las luces. Nos fuimos a dormir. No paraba de dar vueltas en la cama mientras dormía. Aunque era una noche fría, por alguna razón estaba sudando a chorros. En algún momento, me desperté y vi la sombra de una persona que caminaba desde los pies de mi cama hacia mi costado. Me sentí horrible cuando esa sombra se acercó a mí. Pude distinguirle orejas puntiagudas gracias a la poca luz que había en la habitación. Hijo de perra. Después de lo que parecieron ser 6 horas, me volví a quedar dormido. La oscuridad se transformó en lo que parecía ser un parque lleno de árboles muertos. Era el mismo parque donde Alex y yo fuimos, pero ahora todo estaba podrido. Sentado justo en el lugar donde habíamos enterrado el tazón y las velas, estaba el imbécil que atormentaba a Alex. Sin embargo, a diferencia de las sonrisas arrogantes con las que Alex lo había dibujado, ahora llevaba una mueca seria. No se movía. Yo tampoco. Estaba demasiado asustado como para hacerlo. Ahí, en carne y hueso, vi que el demonio era más alto y más fuerte que yo. Durante unos segundos, no pasó nada. Entonces sentí una presión en los hombros, como empujándome a encorvarme. Después, un dolor en la parte de atrás de las rodillas, que me tomó por sorpresa y me hizo caer al suelo. Ya tirado, el demonio giró y empezó a caminar hacia mí. Mierda. No cambió su expresión hasta que me miró directamente a los ojos, su cara a centímetros de la mía. Vi la misma sonrisa burlona que me había perseguido durante los últimos meses, pegada en su rostro. Y entonces, una voz que me sacudió hasta los huesos dijo: ¿Te ves tan sorprendido, Anon? ¿De verdad pensaste que estabas a salvo? La sonrisa del demonio se hizo más grande, mientras me levantaba del cuello. Se sentía como si varias cuchillas me cortaran la piel. Su tacto quemaba, carbonizaba mi carne y me llegaba hasta el hueso. No podía gritar. No podía moverme. ¿Qué tan arrogante debes ser para pensar que no serías visitado? Levantó la cara, luego miró hacia el lugar donde enterramos todo. Ah, ya sé qué hacer. Tú puedes pagar por esto. Y entonces tu amigo será perdonado. Esto te dolerá tanto como me dolió a mí. Sentí como mi cara se hundía en el barro que cubría el suelo del parque. Sentí la tierra y los gusanos retorcerse contra mi rostro. Insectos se arrastraban hacia cada orificio de mi cara. Parásitos se metían por mis poros y comenzaban a devorarme la carne. Mientras mi rostro era empujado más y más hacia adentro, las raíces de los árboles muertos me atravesaban los ojos. Sentí como la tierra me tragaba vivo, mientras escuchaba la risa ahogada del demonio. Cuando llegué al núcleo del planeta, me cociné vivo. Todo volvió a estar oscuro. Me volví insensible al despertar. Alex estaba despierto, observándome desde su lado de la habitación. Hey, Anon. ¿Estás bien?
Cada músculo de mi cuerpo dolía por el poco descanso que había tenido, pero entendí perfectamente lo que tenía que hacer. Alex, tenemos que deshacernos de todos tus cuadernos y esa mierda. ¿Qué? Tomé sus cosas y empecé a hojear sus cuadernos, hasta que me detuvo. Anon, ¿por qué? ¿Por qué? Por el calvo. Entró en mis sueños y me enterró vivo. Esta mierda es seria. Ah. Hubo un silencio. Alex murmuró. ¿Es por eso que esta vez no apareció? Y entonces sacó los cuadernos. Llamamos a la universidad para faltar el día, y decidimos que era hora de purgar todo rastro del demonio calvo. Todo. Los sigilos y las velas eran lo más obvio que debíamos tirar. Pero los cuadernos de bocetos de Alex eran un desastre. No pensé que mezclaría dibujos de personajes suyos y del demonio en la misma página. A veces sus bocetos se superponían, haciéndolo imposible de arrancar solo la parte del demonio. Alex, ¿estás seguro de esto? Silencio. Alex respondió. Digo, si tengo que elegir entre mi cordura y unas líneas de óleo y grafito en unas hojas de papel. Y sin dudarlo, tiró todos los cuadernos. A la mierda, de todos modos me voy a pasar a lo digital. Nos dirigimos a la computadora y borramos toda información de cualquier entrada relacionada con el demonio. Incluso formateamos el espacio libre para asegurarnos de que no pudiera recuperarse ningún archivo. Al eliminar los últimos restos digitales, até la bolsa de basura con todo lo demás. Habíamos terminado, o eso creía. Olvidé por completo las cerillas usadas para encender las velas. Alex, en el último segundo, lo recordó y las arrojó dentro de la bolsa. Justo cuando estaba por volver a atarla, lo veo sacando un botón grande y decorativo, con una especie de cordón metálico enroscado en los agujeros. Alex, ¿qué mierda es eso? Alex me miró, luego volvió a mirar el botón. Es algo que estaba guardando para una invocación, lo tenía desde antes de mudarme. Pensé que tal vez saldría algo bueno de todo esto, pero sí. Y con resignación, tiró el botón dentro. Con razón sus padres lo mandaron lejos. Nos fuimos en auto a unos campos abiertos, cerca de una autopista transitada. Abrimos la puerta, lanzamos la bolsa con todo adentro hacia la carretera, y salimos volando de ahí, por si algún policía nos veía. Desde entonces, no hubo más sueños, ni voces del calvo maricón. Justo después de terminar la secundaria, me mudé al medio oeste. No había nada para mí aquí en la costa oeste y necesitaba alejarme del drama en el que estaba atrapado en mi vida. Mis padres no me ofrecieron ningún apoyo, mis amigos eran unos fracasados y la chica que amaba había perdido el interés en mí. En lugar de ser una perra y un maldito vago, trabajando en Pizza Hut hasta los 30, me mudé del pueblo en el que vivía y me establecí a un par de millas al este de donde nací y crecí. Allí conocí a Nick. Era alto, delgado y tenía los ojos completamente negros. Trabajaba en una morgue, o en una funeraria o algo así. Se encargaba de los cuerpos, los recogía, los dejaba, los vestía y los cremaba. Cuando Nick y yo salíamos y hacíamos cosas juntos, siempre pasaba algo. Cosas que no podía explicar bajo ninguna lógica que tuviera en ese momento. Sabía muy poco sobre Nick, nunca conocí a su familia ni supe nada de su pasado. Vivía solo y, hasta donde sé, no salía con nadie más que conmigo. Tenía el cabello oscuro y los ojos negros. Era más alto que yo. Yo mido como 1,83 metros y él era muy delgado. Conducía un coche viejo, como un Crown Victoria o algo similar. Un auto clásico, antiguo. Nos conocimos en un blockbuster. Le pregunté sobre una película, me dijo que era mala y me sugirió otra. Le di las gracias y seguí con lo mío. Cada vez que entraba en ese blockbuster, él estaba ahí. Siempre. No fallaba. Ya fuera a las 8 a.m. o a las 11 p.m. él estaba ahí. Nunca saludaba, nunca me reconocía. Les pregunté a los empleados si trabajaba ahí o algo, me dijeron que no. Solo era un cliente que veía muchas películas. Lo dejé pasar y comencé a prestar atención a sus elecciones, típicamente películas extranjeras y de terror. También documentales. La gerencia suponía que ya había visto cada película de la tienda 2 veces. Me le acerqué de nuevo y le pedí una recomendación de película. Me sugirió una llamada Martyrs, diciendo que era decente pero tenía un final ridículo. Seguí insistiéndole por más películas hasta que finalmente le pregunté si quería salir algún día.
Era nuevo en la ciudad y aparentemente todo lo que él hacía era ver películas. Aceptó y nos reunimos un par de veces para cenar. Intercambiamos números, pero él no tenía mensajes de texto. Tenía un teléfono muy viejo, como un modelo Nokia antiguo. Fuimos a un lugar a comer hamburguesas y compartimos la cena. Le conté de dónde venía, dónde vivía y en qué trabajaba. Fue un poco incómodo al principio. Él solo asentía y hacía pequeños comentarios. Cuando le pregunté de dónde era, se encogía de hombros o decía, depende, o no me acuerdo. Lo tomé como, es algo personal, así que lo dejé pasar. Una noche, después de cenar, eso era básicamente todo lo que hacíamos al principio, dijo que quería ir a dar una vuelta en auto. Acepté, decidiendo que no tenía nada mejor que hacer y explorar la nueva ciudad sonaba divertido. Subimos a su carro, bajamos las ventanas y dimos vueltas un rato. No dijo nada y solo escuchaba un casete viejo que tenía en el auto. Era aburrido, pero era algo. Seguimos dando vueltas la mayor parte de la noche. Nos desviamos de una de las calles principales y pasamos por un vecindario antiguo. Lentamente salimos de la ciudad y entramos en un pueblo más pequeño. Pasamos del concreto al bosque. El olor del aire cambió de contaminación a muerte. Literalmente, el bosque olía como si hubiera montones de animales en descomposición o algo así. Le pedí que subiera a mi ventana, pero me ignoró. Seguimos por la misma carretera durante un par de millas, hasta que ya no había casas. El olor se hizo peor y peor, hasta el punto en que tuve que cubrirme la nariz con la camisa. La calle se convirtió en un camino de tierra y pasamos por unas vías de tren. Los postes de luz desaparecieron y fuimos tragados por el bosque oscuro. Frente a nosotros había una sola luz, iluminaba parte de una cerca alta hecha de madera. Nick detuvo el auto y lo estacionó. No se volteó a verme, solo miraba hacia adelante. Hice lo mismo, observando cómo la luz parpadeaba mientras se reflejaba en la cerca. Pasaron 10 o 20 minutos antes de que viera algo. Una figura pasó por debajo del poste de luz, era una criatura bípeda, baja y delgada. Salió rápidamente de la oscuridad y se paró directamente bajo la luz. Inhalé bruscamente y miré a Nick. Él la observaba sin ninguna preocupación. Apagó las luces de su vehículo, aparentemente para no molestarla. Vengo aquí a verlos de vez en cuando. Explicó, y le pregunté qué era eso. Simplemente se encogió de hombros. La criatura no permaneció mucho tiempo bajo la luz. Cayó en 4 patas y rápidamente se escabulló fuera de la vista. Sacudí la cabeza, confundido. ¿Era una persona? ¿Un oso tal vez, parado sobre sus patas traseras? Le pregunté a Nick, pero no tenía respuesta. Seguí observando el poste de luz. Pasó el tiempo antes de que me diera cuenta de que no tenía ni idea de a dónde había ido la criatura. Podía estar en cualquier parte a nuestro alrededor. Mis ojos se desviaron de la luz hacia los árboles, recorriendo lentamente los detalles sombreados del bosque. Giré completamente mi cabeza hacia un lado, y vi la última cosa que quería ver. Un par de ojos mirándome fijamente. Estaban a unos pocos metros del auto. Un rostro oscuro y pequeño me observaba. Parecía tener un hocico, pero sus rasgos faciales eran humanos. Grité, ni siquiera lo voy a negar. Grité tan fuerte como pude y lo señalé. Me volví hacia Nick, que no parecía perturbado por mi cobardía. Entrecerró los ojos, puso el auto en reversa, salimos del bosque y nos dirigimos de vuelta a la ciudad. En el camino de regreso, me explicó que eran algún tipo de criaturas que vivían en el lado norte de la ciudad, en los bosques. Yo no lo podía creer, pero era obviamente cierto. Las había visto. Me dijo que las había descubierto mientras conducía, hace mucho tiempo y que las había estado observando desde entonces. Me preguntó si saldría con él de vez en cuando para ver cómo estaban esas criaturas. Acepté, sin estar seguro de si realmente tenía elección. Las criaturas en realidad ni siquiera son la verdadera historia aquí. Son lo menos emocionante que me pasó con Nick. Fantasmas, un demonio, un culto en el bosque, vagabundos poseídos, una cantidad enorme de otras historias están listas para ser contadas. Solo pregunten. Donde vivía, había un lugar llamado la Iglesia Púrpura. Una vieja leyenda urbana contaba que había una iglesia, se ubicaba en la misma zona, donde se encuentran esas pequeñas criaturas. Según cuentan, la iglesia había sido corrompida por sus pastores allá por finales de los años 80, creo. Empezaron a sacrificar personas y dieron un giro completo. Pasaron de adorar a Jesús, a adorar a Satanás. El lugar fue clausurado y condenado, pero la gente siguió practicando rituales y sacrificios allí.
Se puso tan mal, y la tasa de crimen era tan alta, matanza de animales, ataques a excursionistas, desapariciones, así que la policía fue a la iglesia durante el día, la acordonó y recibió la orden de quemarla hasta los cimientos. Bueno, siendo el fanático de barra X que era. Investigué lugares espeluznantes en el estado, donde actualmente vivía y lo encontré. Le conté a Nick, quien asintió. Dije que quería ir allí, y él aceptó, diciendo que iríamos de noche, porque durante el día era aburrido. Claramente Nick ya había estado allí antes, no hizo ninguna pregunta al respecto. Al atardecer, su viejo auto se detuvo frente a mi casa. Salí del lugar con mi navaja, gas pimienta, teléfono, linterna táctica y un encendedor. No iba a andarme con mierdas, todo lo que había leído decía que ese lugar era peligroso. Conducimos por el mismo camino que llevaba a donde vimos a la criatura, pero seguimos la carretera pasando el poste de luz y la cerca, y nos adentramos en el bosque real. Había varias casas abandonadas y, si mi vista no me fallaba, pequeños montones de vehículos destruidos por todo el bosque. Cuando pasamos el poste de luz, Nick apagó las luces del auto y lo estacionó fuera del camino, detrás de unos arbustos. Le pregunté por qué, y me dijo que era muy ruidoso, que nos atraparían. Seguimos a pie. Por todo el bosque podía escuchar el rugido de motores de camionetas, resonando por todos lados. No le di mucha importancia, pensando que serían paletos y conductores todoterreno borrachos. Pero, me equivoqué. Mientras seguía a Nick por el sendero, me explicó que aún había personas que venían aquí, incluso que vivían aquí para adorar a la iglesia. Me reí un poco. Él se detuvo y preguntó qué era lo gracioso. Dije que nada, como un niño avergonzado, y seguí caminando. Pasamos junto a una bañera que olía horrible. Me pareció extraño que hubiera una bañera de porcelana en medio del bosque, así que apunté la linterna hacia ella y la encendí. Dentro había docenas de animales muertos. Algunos frescos, otros no eran más que huesos. Sentí arcadas y apagué la luz, pero ya era demasiado tarde. Escuché que alguien gritaba desde el bosque, aparentemente delatando nuestra posición. Me di la vuelta y eché a correr, adentrándome por el sendero y más profundo en el bosque. Hasta el día de hoy no sé a dónde se fue Nick. Me di la vuelta y no vi rastro de él. No sé si corrió en otra dirección, si estaba del otro lado mío, incluso si estaba delante de mí. Simplemente había desaparecido. Una camioneta sin luces apareció, con media docena de personas en la parte trasera, con reflectores y armas. Corrí hacia lo más profundo del bosque y me lancé sobre un montón de ramas y troncos. Era un buen escondite, principalmente porque no podía ser visto en absoluto. Era casi como una madriguera de castor. Los hombres se desviaron del camino y empezaron a explorar el bosque. Tenían machetes y hachas, por lo que alcancé a ver. Por suerte, toda la luz que tenían venía de un reflector montado en la parte trasera de la camioneta. Los hombres se acercaban más y más, moviéndose cuidadosamente entre los árboles y la maleza. No pasaría mucho antes de que me encontraran. Entonces escuché un golpe, el reflector se rompió, y la luz que proyectaba se apagó, dejando todo en una oscuridad tan profunda que no podía ver nada. Los hombres se quejaban y pedían que encendieran la luz de nuevo. No hubo respuesta de los que estaban en la camioneta. Todo quedó completamente en silencio mientras todos se daban cuenta de lo que estaba pasando. Había alguien más ahí afuera. De repente, un hombre gritó a mi derecha. Me giré para mirar, pero no pude ver nada. Uno por uno, gritos estallaban a mi alrededor, cada hombre siendo atacado por algo. Los hombres eran lanzados como muñecos, estrellados contra los árboles y golpeados hasta quedar inconscientes por una figura alta y delgada. Antes de que pudiera escapar, una mano cubrió mi boca desde atrás. Luché por un momento, giré y vi que era Nick. Me hizo una seña para que lo siguiera y lo acompañé de regreso a su auto. Caminamos rápidamente y en silencio por el bosque y salimos por el mismo camino por el que habíamos llegado. Todavía no sé qué fue lo que pasó allá afuera. Puede que haya sido Nick quien destrozó a todos esos tipos, pero, ¿cómo apareció justo detrás de mí? Fue tan extraño. Estaba aterrado. Llegamos a su auto y regresamos a casa. Me dejó sin decirle una sola palabra. Cuando pasábamos el rato, lo hacíamos en mi casa. Mi compañero de cuarto había conseguido novia, así que mi casa se volvió una maldita zona de guerra y ya no nos gustaba quedarnos ahí. Así que le pregunté a Nick si podíamos pasar el rato en su casa. Dudó, y finalmente dijo que sí. Era un sitio bastante aburrido, una casa de 2 habitaciones. Edificio viejo, bastante simple. Nada fuera de lo común. Habíamos pasado varios días allí, viendo películas y comiendo pizza, hasta que pasó otra cosa rara.
Estábamos sentados en su sala viendo una película en Netflix cuando, de la nada, la puerta de su habitación, que era claramente visible desde el sofá, explotó al abrirse. Estaba cerrada y, hasta donde yo sabía, tenía seguro. Y de repente se estrelló contra la pared como si alguien la hubiera pateado. Me giré para verlo, él miró la puerta por un segundo y luego volvió a ver la película. Le pregunté si eso era normal y me dijo que sí. Esa noche me quedé a dormir en su casa. Dormí en el sofá, él en su habitación. Toda la noche dormí mirando hacia el respaldo del sillón. Desde el momento en que nos fuimos a dormir hasta que salió el sol, todo lo que pude escuchar fueron pasos caminando por la casa. Pasos de una habitación a otra. Pero Nick nunca salió de su habitación. No sé si era un fantasma o un demonio. Algo estaba caminando y había pateado su puerta. Bueno, le pregunté sobre eso, claro, pero el problema con Nick era que nunca me daba una respuesta. Nunca una directa. Le pregunté quién era el que caminaba por su casa, y me dijo que no sabía su nombre. Y yo como, ¿qué carajos? ¿Qué es eso? Él se encogió de hombros. Ese maldito encogimiento de hombros. Solía volverme loco, pero me acostumbré. En otra ocasión, estábamos afuera, fumando cigarros en su patio trasero. Los había comprado por capricho, solo porque sí. Así que estábamos ahí, fumando en su porche trasero, sentados en sillas y disfrutando la noche. De repente, las luces de su casa se apagan. Me doy la vuelta para mirar, él no hace nada, nunca le molestaba nada. Nunca se preocupaba por nada. Pude escuchar los mismos pasos familiares caminando por su casa. Hice lo mejor para ignorarlo y seguí hablando con Nick. Se levantó y caminó fuera del porche, bajo la luz de la luna, estirando las piernas, supongo. Aproveché para darme la vuelta y echar un vistazo dentro de la casa. Adentro, algunas luces estaban encendidas. La del acuario, y la de un reloj. Apenas había suficiente luz, como para permitirme ver una figura, caminando de habitación en habitación, un ser sombrío deslizándose del pasillo a la cocina y por cada cuarto. Llamé a Nick, que se dio la vuelta y me preguntó qué pasaba. Le señalé al ser. Nick se acercó y miró hacia adentro. El ser se giró bruscamente y nos miró de frente. No pude distinguir un solo rasgo de su persona. Nos miró por un momento antes de desaparecer hacia el fondo de la casa. Nick puso su cigarro en la mesa y entró en la casa, pidiéndome que me quedara afuera, lo cual hice. Él siguió a la figura de regreso a su habitación. Yo observaba desde su ventana, que tenía las cortinas corridas. Pasó el tiempo y simplemente me quedé fumando el cigarro, esperando que algo sucediera. Finalmente hubo un destello de luz proveniente de la habitación. Luz blanca, no una luz de una bombilla. Después del destello, las luces de su casa se encendieron nuevamente, y él salió de su casa, se sentó a mi lado y continuó fumando su cigarro. Cosas como estas, pasaban de vez en cuando en su casa. Una vez, me estaba duchando en su baño, después de haberme quedado allí. Mientras me bañaba, las luces se apagaron en el baño. Fue incómodo porque pensé que Nick estaba allí. Corrí la cortina y estiré la mano para encender la luz. La puerta seguía con llave. Otras veces, las puertas eran pateadas y se abrían sin razón, muy parecido a aquella primera noche. Cada vez que dormía allí, escuchaba a esa persona caminar por su casa, susurros, o golpeteos. Una noche, llegué a su casa, un viernes con algo de alcohol y el nuevo juego de Dead Space. Traje mi Xbox y todo, y dije que nos quedaríamos despiertos todo el fin de semana jugando. No queríamos hacerlo, pero finalmente nos rendimos. Preparé unas bebidas y conecté mi Xbox 360 a su televisor, y comenzó la diversión. Pasó una hora más o menos y ambos ya habíamos tomado bastante. Él lo estaba sintiendo fuerte. Cambió. Ya no era tan estoico, pero sí, raro. Tenía acento. No uno falso, sino un acento real que me costaba entender un poco. ¿Italiano o francés? No tengo idea. Su forma de hablar cambiaba, no siempre hablaba inglés. Y de hecho estaba sonriendo y divirtiéndose. Llegamos a una parte de Dead Space 2 que no podíamos pasar, nos aburrimos y empezamos a conversar y simplemente a hacer tonterías. Me llevó a su cuarto y me mostró sus cuchillos. Tenía uno escondido bajo la almohada, otro junto al marco de la ventana, y otro más oculto dentro de un libro. Me mostró mapas, libros encuadernados en cuero y tomos de información. Algunos escritos en lenguajes extraños, todos trataban sobre cosas raras. Algunos sobre cómo cazar, otros sobre cómo hacer trampas. Pero no eran trampas para ningún tipo de mamífero que yo conozca. Tenía una trampa para osos en el armario y una escopeta compacta guardada en una esquina.
También había una pequeña pila de estacas, como de cazador de vampiros, apiladas dentro del closet. O debería llamarlo arsenal. Estaba abastecido de armas. Tomé estas fotos en su casa. Te juro por Dios que él estaba mirando hacia otro lado. Las tomé con mi celular viejo. Cuando las tomé, estábamos los dos sentados en su cama, frente al televisor jugando Xbox. En la foto, él claramente está mirando hacia mí, pero cuando la tomé, él estaba mirando hacia el lado izquierdo de la imagen. Estoy en modo, ¿qué carajos? Ahora mismo. No sé si giró muy rápido, o simplemente sabía que iba a tomarle una foto, o si podía cambiarlas, no tengo ni puta idea de qué fue eso. Voy a dejar solo una foto como referencia, pero no voy a publicar más. Me siento raro. Como si él supiera que le estoy contando todo esto a la gente. Pero bueno, ya es demasiado tarde. Aquí otra historia. Un día, después del trabajo, recibí una llamada suya. Me dijo que lo encontrara en su lugar de trabajo como a las 11 p.m. Acepté y le dije que estaría ahí. Él trabajaba a unas pocas millas de mi casa, en una morgue o algo así. Cadáveres entraban y salían de ahí. Tal vez era una funeraria. Conducía por la ciudad recogiendo cuerpos, los vestía y los dejaba presentables. Le gustaba hablar de eso de vez en cuando, disfrutaba su trabajo. Llegué al edificio a la hora acordada y vi su vehículo en el estacionamiento. Me bajé del carro, lo cerré y me acerqué a la puerta. Tiré de la manija, pero estaba cerrada. Confundido, di unas vueltas alrededor del edificio e incluso miré dentro del carro de Nick, pero no había rastro de él. Lo llamé varias veces hasta que finalmente lo vi cerca de la línea de árboles, en el pequeño parche de bosque que separaba el edificio del cementerio contiguo. Me hizo una seña para que lo siguiera y desapareció entre los árboles. Me abrí paso entre los arbustos hasta que llegué al cementerio. Una vez más, Nick había desaparecido y no lo veía por ninguna parte. Caminé entre las lápidas un rato hasta que vi una tumba abierta. El hoyo ya estaba cavado, pero no había ataúd ni cuerpo dentro. Supuse que estaba lista para un entierro al día siguiente. Me acerqué y miré dentro, y allí estaba Nick. Estaba acostado de espaldas, con las manos detrás de la cabeza, relajado. Miraba las estrellas y la luna. Me miró brevemente y luego volvió la vista al cielo. Me senté al borde de la tumba y dejé que mis piernas colgaran con cuidado de no tirar tierra sobre Nick. Hablamos brevemente del día, del trabajo y de lo que habíamos almorzado. Tuvimos una conversación ligera, principalmente. ¿Confías en mí? Me preguntó. Fruncí el ceño y asentí. No dijo nada más. Le hice la misma pregunta, genuinamente curioso por la respuesta. Sí, confío. Dijo. Con eso, saltó y salió de la tumba. Tras sacudirse el polvo, me llevó a su lugar de trabajo. La puerta se abrió fácilmente al tocarla. Sin llave, sin botón. Simplemente se abrió, a pesar de que había estado cerrada hacía apenas 20 minutos. Entramos en la funeraria y pasamos por el pequeño vestíbulo de bienvenida. Tenía unas pocas sillas, el mostrador principal y un florero con flores colocados sobre una robusta mesa de madera. Me condujo por el pasillo principal hasta la sala de preparación. Dentro había una pared de cajones, cada uno usado para almacenar cuerpos y mantenerlos fríos. No me sentía nada cómodo, pero él quería mostrarme algo. Al parecer, me enseñó las mesas donde trabajaban para dejar presentables a las personas. Equipos de costura, maquillaje. Todo. Tenía estantes y más estantes de herramientas y objetos que usaba para su labor. Bisturís, tijeras, agujas, hilo, delineador y más. Frente a las mesas había percheros con ropa, desde vestidos hasta trajes y de todo tipo. Y luego había una puerta alta. Perdón, chicos, trabajé un turno de 14 horas y necesitaba dormir. Ya volví por un rato. Con respecto a las preguntas y comentarios de abajo, nunca lo vi con nadie más. Incluso cuando pasaba por su trabajo a mitad del día, en plena semana, el lugar entero estaba completamente vacío. Nunca vi otro auto allí. Consideré la posibilidad de que él fuera el dueño del lugar y que fuera el único que trabajara ahí. O tal vez ese lugar ni siquiera existe y soy el único que puede verlo. En cuanto a si sabe que estoy escribiendo esto, puede que tengas razón. De hecho, me llamó ayer. No hubo un tema claro en la conversación, solo me hizo unas cuantas preguntas, directas. Cosas como, ¿dónde has estado? ¿Todavía puedo confiar en ti? Todo fue bien, no me sentí amenazado. En cuanto a las criaturas de luz, las vimos varias veces. No sé si él las cuidaba, o si las cazaba, o qué. Nunca estuve presente durante algún tipo de enfrentamiento, simplemente íbamos en auto hasta allá y las observábamos.
Un par de veces se acercaron al auto e incluso tocaron las ventanas. Una noche, Nick y yo fuimos en auto al centro de la ciudad, a una zona antigua, como de ladrillo y cemento, medio abandonada, decadente. Era bastante tarde y no había nadie más por ahí. Me dijo que le gustaba ir a ese lado de la ciudad solo para caminar. Lo hicimos por cerca de una hora, mientras me hacía preguntas sobre mis creencias en alienígenas y religión. Doblamos en una calle y comenzamos a avanzar. A lo lejos, vi vagamente a un hombre parado a unos 6 metros sobre la acera, completamente inmóvil, solo de pie. Ambos nos detuvimos y observamos al tipo por un momento. Nos miramos antes de que Nick diera un paso al frente y empezara a acercarse. No sentí miedo. O sea, él era más alto, pero yo medía como 1,83 y pesaba unos 100 kilos, además llevaba ya un año en un gimnasio de boxeo. Aún así, había algo espeluznante en toda la situación. El hombre claramente era indigente y, de alguna manera, parecía consciente de que íbamos a doblar en esa esquina. Nick dio un segundo paso hacia adelante antes de que el hombre empezara a aullar. Quiero decir, a gritar con todas sus fuerzas. Abrió la boca y soltó una especie de explosión de aire. Fue ensordecedor. Cerré los ojos y me tapé los oídos con las manos. Pasó un momento antes de que el grito se detuviera. Bajé las manos a los costados y abrí los ojos. El vagabundo estaba ahora parado justo frente a mí, literalmente a 1 centímetro de mi cara. Solté un grito y retrocedí. ¿Cómo demonios llegó desde tan lejos hasta estar tan cerca en cuestión de segundos sin que lo oyera? Di otro paso hacia atrás. El hombre olía horrible, como carne quemada y muerte. Sus ojos eran completamente blancos y su aliento olía como a animal muerto en una carretera. Miré a mi alrededor buscando a Nick, pero no estaba por ninguna parte. El hombre gruñía y seguía haciendo sonidos animales. Yo seguía caminando hacia atrás a un ritmo constante. Me alejé unos cuantos pasos más hasta que choqué con algo. Sentí alivio al pensar que era Nick. Me di la vuelta y encontré a otro hombre desaliñado, con el mismo aspecto áspero, los mismos ojos blancos y el mismo olor a muerte. Se me cortó la respiración al revisar rápidamente el entorno. Una docena de estos indigentes salían de los callejones, trepaban por las cercas, todos acercándose a mí. Ya estaba harto. Agarré al más cercano e intenté empujarlo al suelo. Era increíblemente fuerte y me dominó por completo. Me agarró de ambos brazos y me estrelló contra la pared, sacándome el aire de los pulmones y dejándome aturdido. Me desplomé al suelo y cerré los ojos con fuerza. Mi cabeza zumbaba por el impacto contra los ladrillos y por la falta de aire en mis pulmones. Podía escuchar el sonido constante de pasos que se acercaban. Al principio pensé que era mi sombra. Pero continuó, y mi cabeza se inclinó para ver mejor. Antes de que pudiera pedirles que se detuvieran, hubo un repentino destello de luz, similar al destello de luz de la cámara que provenía de la ventana de Nick. Los vagabundos aullaban de disgusto. Podía oír una leve agitación, algún tipo de lucha. El sonido de huesos chocando y los golpes de cuerpos contra el suelo o la pared. Varios minutos se pasaron con destellos de luz y golpes antes de que se convirtieran en el sonido del cuerpo. Finalmente sentí un par de manos fuertes y delgadas que me levantaban, pero no estaba seguro de si estaba sobre el hombro de alguien, o siendo arrastrado como un bebé. Puede que me hayan arrastrado. No estoy seguro. Solo recuerdo estar sentado en los asientos del auto de Nick y los familiares adornos de su reproductor de casetes. Me desperté a la mañana siguiente en mi cama con algunos moretones. El demonio comenzó en Saint Vincent's. Habíamos ido allí para una exploración urbana, habíamos escuchado que estaba embrujado. Dijo que nunca había estado allí y parecía emocionado. Conducimos por allí unas cuantas veces para explorarlo. Era un viejo edificio abandonado justo al lado de una carretera principal. No vimos ningún personal de seguridad ni vagabundos, así que esperamos a que el tráfico se ralentizara y seguimos nuestro camino. Aparcamos el auto al otro lado de la calle y caminamos por la calle principal. Hicimos unas cuantas vueltas alrededor del edificio, revisando que estuviera realmente vacío. Entramos y deambulamos por el segundo nivel. Estaba totalmente destruido, siendo desfigurado y arrancado más allá de todo reconocimiento. Recogimos algunos escombros antes de que oscureciera y no encontramos nada. Llegaba el atardecer y nosotros preferimos irnos para evitar llamar la atención y prometimos volver después del trabajo, la semana siguiente. Saint Vincent's es mi favorito. Como dije, volvimos allí, después de aproximadamente una semana y exploramos más. Revisamos el piso superior de una esquina a otra, había una pila de cosas allí.
En una habitación había un escritorio con un montón de velas viejas derretidas sobre él. En esta oficina descubrí una caja fuerte a prueba de fuego. Esas viejas cajas de seguridad pequeñas, de color canela. Estaba detrás de un archivador, debajo de unos escombros. Intenté abrirla, pero los cilindros no cedieron a manos inexpertas. Nick se metió con ella durante un tiempo y tuvo los mismos resultados. Dejamos la caja fuerte en el lugar donde la encontramos, dándonos cuenta de que podría ser un trato de drogas o algo serio. Inmediatamente nos sentimos incómodos, nos dirigimos escaleras abajo para continuar nuestra expedición. En la planta baja, el lugar estaba destrozado. Parecía como si un tornado lo había arrastrado. Trozos de las paredes estaban desaparecidos, graffiti y basura. En una habitación, sin embargo, había un solo globo amarillo atado a una silla. El globo era nuevo, todavía flotando con helio fresco. Podría haber estado allí unas cuantas horas. Pasamos con cuidado, pero lo ignoramos. En retrospectiva, fue bastante estúpido de nuestra parte. Obviamente, alguien había estado allí para atar el globo a la silla. Rebuscamos entre los escombros, buscando algo interesante. Fue entonces cuando lo escuchamos. Se oían pasos suaves sobre nosotros, alguien estaba en el segundo piso. Caminaba con ligereza, haciendo apenas ruido. Miré a Nick, que estaba observando el techo, escuchando. Los pasos se detuvieron y yo contuve el aliento. La idea de que hubiera alguien arriba me paralizó por completo. Algo se estrelló contra el suelo, tal vez una tabla o una caja. Los pasos se volvieron pesados y agresivos, ahora golpeaban y tiraban cosas al suelo. Una sombra pasó por la escalera. Nick y yo nos retiramos de inmediato a una habitación más pequeña y nos escondimos detrás de un escritorio. Ya había caído el crepúsculo y la oscuridad estaba devorando el edificio. Los pasos bajaron por la escalera con violencia. El ser caminaba con fuerza por toda la planta baja, deteniéndose rara vez por mucho tiempo. Tenía los ojos bien abiertos, miraba a Nick esperando una respuesta. Todo lo que hizo fue encogerse de hombros. Finalmente, escuchamos al ser entrar en la habitación donde estábamos. Se quedó inmóvil, respirando pesadamente. La habitación comenzó a oler a carne quemada y vómito. Era difícil no vomitar, pero logré contener la arcada. Y entonces la criatura habló. No hay necesidad de esconderse, Santos. Nunca regreses aquí. Habló con una voz profunda y ronca, como si tuviera la garganta inflamada y los pulmones llenos de algún líquido. Luego salió de la habitación y del edificio. Esperamos unos minutos, antes de salir por detrás del escritorio. Nick se levantó primero y saltó sobre el viejo mueble de madera. Yo hice lo mismo, apoyando una mano sobre la superficie fría y astillada y pasando las piernas al otro lado. Todo lo que dijo Nick fue que necesitábamos irnos, y así lo hicimos. No regresamos al piso superior. En su lugar, salimos por una ventana rota y corrimos por el patio, por la calle hasta llegar a su auto. Metió la llave en el alternador y la giró, el viejo motor rugía al encender. Durante el camino de regreso, le pregunté qué era eso y de dónde venía. Se encogió de hombros, pero esta vez yo negué con la cabeza. Esa respuesta no me servía, así que insistí en obtener una explicación. Finalmente, cedió. No estoy seguro de que era demasiado oscuro para ser un fantasma. Los fantasmas no hablan, no de esa forma. Era un demonio, si tuviera que adivinar. Algo atado al edificio. Ese lugar es malvado. Podía saborear la malicia allí. Entonces le pregunté quién era Santos. Me explicó que ese era su apellido, que el demonio sabía quién era, lo cual no era bueno. Sacudí la cabeza. Nick continuó diciéndome que necesitábamos encontrar la llave de la caja fuerte, que quería ver qué había dentro. Acepté ayudarlo a buscar la llave con una condición, que me incluyera en las aventuras. Quería saber más sobre lo que estaba ocurriendo y no seguir en la oscuridad. A regañadientes aceptó, mientras me dejaba en casa. Nick se subió la manga y me mostró sus brazos. Nunca lo había visto sin camisa de manga larga, y me sorprendió ver su piel cubierta de tatuajes con escrituras. Nos despedimos y me fui a dormir. Nick y yo nos tomamos nuestro tiempo para regresar a Saint Vincent's. Pasaron un par de semanas de trabajo, ambos trabajamos de lunes a viernes, normalmente, en las que cenamos, vimos algunas películas y simplemente pasamos el rato. El encuentro con el demonio en el edificio abandonado fue algo impactante, sobre todo para mí. Pero incluso Nick parecía afectado por ello. Finalmente, lo dijo. Quería volver. Me llamó temprano un sábado y partimos más tarde esa misma noche. Acepté y le dije que estaría listo.
El día pasó rápido, estaba bastante emocionado y nervioso por regresar a Saint Vincent's. Finalmente, el sol empezó a ponerse y escuché el rugido familiar del auto de Nick en el camino de entrada de mi casa. El viaje hasta el viejo edificio de ladrillos fue rápido. Nos estacionamos al otro lado de la calle nuevamente, y cruzamos el asfalto hasta adentrarnos en las profundidades de Saint Vincent's. Recorrimos rápidamente el nivel superior, inspeccionando las pocas esquinas que no habíamos revisado en la visita anterior. Sacamos la caja fuerte del montón de escombros y la colocamos sobre una mesa cubierta de cera. Después de asegurar la caja fuerte y revisar el piso de arriba, descendimos al primer nivel y empezamos a buscar lentamente entre la basura y los escombros. Permanecimos en silencio en la oscuridad, usando pequeñas linternas LED para iluminarnos el camino. Creo que la razón por la que estábamos callados era el miedo de volver a despertar al demonio. Al menos esa era mi razón. Pasó una hora y aún no teníamos resultados. Fue desalentador darnos cuenta de que literalmente buscábamos una aguja en un pajar. Quizá la llave no está aquí. Tal vez el dueño se la llevó y olvidó el cofre, sugerí, tímidamente. Nick negó con la cabeza con total seguridad. Estaba convencido de que la llave estaba allí. ¿Por qué alguien se llevaría la llave pero no los objetos de valor?, cuestionó. Asentí y continuamos la búsqueda. Encontramos información sobre Saint Vincent's y sobre los asesinatos. No puedo dejarte el enlace, estoy usando el teléfono. Apareció primero en la búsqueda. Hogar para niños Saint Vincent's de Oklahoma. Continuamos la búsqueda bien entrada la noche, hasta que finalmente dimos con algo. Había intentado abrir uno de los cajones del escritorio en la planta baja, el mismo detrás del cual nos habíamos escondido cuando apareció el demonio. El cajón se resistía a mi toque, no se abría para mostrarme su contenido. Tomé nota de eso y se lo dije a Nick, quien rápidamente empezó a trabajar para abrirlo. Primero, probamos a la fuerza bruta, jalándolo, pateándolo y golpeando el escritorio. Nada funcionó. Nick metió la mano en su bolsillo y sacó una navaja. Nada sofisticado, una hoja recta de unos 15 o 18 centímetros con una funda de cuero delgado. Se agachó y empezó a hacer palanca en el cajón, decidiendo simplemente forzarlo hasta romperlo. Pasaron unos minutos hasta que finalmente escuché un crujido y el cajón cayó al suelo. Dentro había varios papeles doblados, un horario de los años 80. Nombres que no conocíamos, con horas y lugares listados en cierto orden. Incluso había una lista del supermercado entre los papeles, pero en el fondo vimos el tenue destello de una vieja llave. Era una llave simple, mucho más de lo que esperaba. Gritamos de alegría, literalmente. O al menos yo lo hice. Nick no pareció sorprendido de encontrar la llave. Yo, por el contrario, estaba completamente eufórico. Tomamos la llave y subimos por las escaleras de concreto al segundo piso. Nick me llevó directo hacia la caja y deslizó la llave en la cerradura. Un simple giro de su mano movió los mecanismos y la caja se abrió sin esfuerzo. Dentro había más papeles y varias carpetas muy amarillentas y viejas. Ya sabíamos sobre los asesinatos y lo que sucedió en Saint Vincent cuando estaba en funcionamiento, en los años anteriores. Estos papeles elaboraban más sobre los crímenes, las personas involucradas y todos los incidentes que llevaron a la muerte de los empleados, pacientes e incluso del propio dueño y director del hogar para niños. Había archivos sobre cada una de las personas involucradas en los asesinatos, conversaciones escritas, notas de diario e incluso predicciones. Quien fuera el dueño de esa caja fuerte estaba al tanto de los incidentes que ocurrieron en Saint Vincent's, y no hizo nada al respecto. Las notas describían una presencia tangible, que estaba llevando todo por el peor camino. Este ser se había manifestado a lo largo de los años, pero había afectado particularmente a un empleado, un enfermero. Hablaba y deliraba sobre ello constantemente. ¿Qué? Dijiste que Nick te entrenó. ¿Entrenarte para qué? ¿Cómo fue eso? ¿Qué descubriste exactamente? Vamos, no puedes dejarnos con la duda, cuéntanos más. ¿Alguna vez te has preguntado si habría consecuencias por tus acciones, OP? ¿Demonios persiguiéndote? ¿Muerte segura o cultos satánicos? Bueno, los encuentros con el demonio se volvieron cada vez peores. Nos vimos envueltos en cosas bastante extrañas, como descubrir información adicional sobre los asesinatos en Saint Vincent. Él me enseñó cómo rastrear espíritus. Cómo sentirlos. Verlos, según él, lleva años. También me enseñó qué tipo de bestias habitan en cada lugar, cómo tratarlas y cuáles son hostiles. Me enseñó cosas de supervivencia como las que encontrarías en un manual de los Scouts. Cómo construir trampas, rastrear cosas.
Me enseñó esgrima, que es una forma de combate con cuchillos de origen filipino. Intentó enseñarme a usar energía, pero no tengo talento para eso. Dijo que tomaría tiempo, pero tengo muy poca paciencia para ello. Todos los días. La muerte es, de hecho, lo que me trajo aquí. Nick y yo tuvimos un encuentro donde vimos nuestras muertes. Tengo razones para creer que la mía podría estar acercándose pronto, así que decidí salir y contar tanto como pueda sin ir en contra de la orden. No es realmente una orden, pero como sea que se llame. ¿Más preguntas? ¿Por qué crees que vas a morir pronto? ¿Qué es la orden? El oráculo que nos proporcionó una visión. Bueno, para resumir, la visión tenía un pequeño fragmento de diálogo. Escuché ese fragmento de diálogo recientemente, lo cual significa que mi muerte podría ocurrir pronto. La orden es solo como yo la llamo, no creo que realmente tenga un nombre. Es simplemente una colección de personas como Nick, dispersas por todo el mundo. Vigilantes. Protectores. Gente que mantiene lo paranormal bajo control y a las criaturas en vías de extinción en secreto. Son tan pocos que la mayoría se conocen por nombre. Algunos toman aprendices, entrenan a nuevos para otras regiones o si creen que necesitan ayuda. El grupo ha estado activo desde hace mucho, mucho tiempo. Desde las cruzadas, según entiendo. Nick ha sido miembro por lo que parecen ser décadas. Él da a entender que es muy, muy viejo. ¿Puedes contarnos tu incidente más perturbador con Nick? Algo que realmente te haya dejado afectado después. Algo que realmente me afectó. Para ser honesto, todos tuvieron un gran impacto en mí. Una vez estábamos siguiendo a algo por los bosques muy al sureste de la ciudad, cerca de un lago. Estaban desapareciendo mascotas. Encontramos un montón de perros y gatos muertos, despedazados y aplastados por algo. Algo con manos. Eso me dejó bastante mal, ver a todos esos perros que tenían dueños esperándolos en casa. Hubo una vez en que Nick me llamó en medio de la noche, como a las 2 a.m. Yo estaba durmiendo y tenía que trabajar en pocas horas, pero Nick insistió en que lo acompañara. Dijo que había tenido un sueño y que debía investigarlo. Fuimos al centro de la ciudad, a esta parte antigua de edificios de ladrillo, abandonada, cerca de donde los vagabundos poseídos nos atacaron. Llegamos a uno de los edificios grandes, un teatro abandonado con las ventanas clavadas con tablones. Tipo teatro de obras teatrales, no de cine. Con balcones y un gran escenario y todo eso. Había un vampiro viviendo adentro que se alimentaba de los indigentes. El lugar olía a sangre. Fue aterrador porque nos hablaba. ¿De qué consistió tu conversación? Tendrás que perdonarme por ser un poco escéptico respecto a todo esto. Me hablaba a mí, principalmente. Me hacía preguntas, sobre todo acerca de por qué había venido a ese estado, qué comida me gustaba, cuáles eran mis pasatiempos, si extrañaba a mi familia. Me preguntó si creía en Dios o en alguna religión. Más que nada era curioso por las cosas. Se arrastraba por la oscuridad del techo y entre las vigas. Se escabullía por el escenario y por toda la penumbra. Nunca se quedaba quieto por mucho tiempo. Era muy pálido, con cabello largo, oscuro, grasoso y muy delgado. Nick lo ignoraba, buscando por el teatro a personas escondidas, cuerpos, tratando de atrapar al ser o a otras cosas. Hablaron brevemente, no parecía tener interés en Nick. Probablemente ya se habían conocido antes. Puede que él solo estuviera haciendo una especie de revisión rutinaria. Su nombre era Lucas o Lucas. Como sea que se escriba. Sonaba muy francés o alemán. No soy muy bueno con los acentos o nacionalidades. Entonces, OP, dijiste que te mudaste de vuelta a la costa. ¿Estás actuando como un vigilante de esa zona ahora? Si es así, ¿cuáles son las criaturas, etcétera, que revisas o vigilas? ¿Podrías darnos una lista? Además, ¿cuál es el propósito de esas revisiones? Sí, lo soy. Me aseguro de que se mantengan en sus zonas, que no haya problemas con su posible extinción, que estén bien alimentados, sin conflictos con la fauna salvaje. También me encargo de que se mantengan fuera del territorio humano y ocultos en la naturaleza. Las criaturas por aquí consisten en una especie de pie grande que vive en el mogollón Rim. Son como perezosos que habitan en las montañas, bosques y cañones del norte. Muy altos, musculosos y peludos. Brazos extremadamente largos con garras enormes al final. Como referencia, intenta buscar al monstruo de mogollón, hubo algunos reportes en periódicos hace años. Hay una sola araña en Sedona, solo una. Es enorme, más grande que un auto.
Esa es la mayor carga de este estado. Mantenerla alejada de los riscos y pueblos. Una raza de duendes, o algo similar, vive en los desiertos de por aquí. Orejas largas, piel entre verde y gris, dientes afilados. Viven al norte del Gran Cañón y al sur, cerca de Tombstone. En medio de la nada, en agujeros bajo tierra. Pueden comunicarse, son fáciles de manejar. Mientras les demos comida y lujos cada mes, aceptan permanecer bajo tierra la mayor parte del día. Serpientes grandes, lagartos grandes. Vampiros típicos que residen en edificios viejos y cuevas. Seres cambiantes, demonios, ghouls, híbridos y personas poseídas.